bienvenidos de nuevo a mi canal de Derecho de YouTube. Mi nombre es Donna Alcalá, abogada, y hoy por fin voy a compartir con todos vosotros cómo fue mi experiencia estudiando en el extranjero, concretamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, Canadá. Porque sí, muchos sois los que me habéis hecho preguntas acerca de mi experiencia fuera. Y creo que es el momento de contestar a las principales preguntas que me habéis hecho, así que si te interesa, empezamos. Tenéis que saber que antes incluso de empezar la carrera de Derecho, yo tenía muy claro en mi cabecita que una de las cosas que iba a hacer era compaginar estudios con el poder viajar y conocer nuevas ciudades, países, personas, culturas y, en definitiva, sistemas educativos que me permitieran enriquecerme en todos los niveles, tanto a nivel personal, académico como profesional. Con lo cual tenía claro que iba a viajar fuera de Europa o dentro de Europa, pero la cosa era salir fuera de España. Pero lo que no tenía tan claro era ni dónde, ni cuándo, ni ¿cómo? Durante los 5 años que dura la carrera de Derecho, o al menos que duraba, porque ahora ya no hablamos de licenciatura sino de grado, sí que tuve tentación de hacer un Erasmus y marcharme 6 meses fuera para vivir esa experiencia, pero algo dentro de mí me decía que no era mi momento. Era algo así como que no consideraba que no tenía los conocimientos básicos del derecho suficientemente consolidados como para aprovechar realmente y disfrutar de la experiencia de estudiar en el extranjero, con lo cual decidí esperar mi momento, y ese momento llegó cuando apenas quedaban 6 meses para terminar la carrera. Cuando estaba en mi último año de Derecho, empezaron a surgirme miles de dudas, de preguntas sin respuesta, porque no sabía si iba a trabajar o bien a seguir estudiando y especializarme, por ejemplo, en Derecho Internacional o Derecho de la Unión Europea, que eran las materias donde destacaba por mi interés. Así que decidí coger todas esas preguntas y trasladarlas a mis profesores, que eran los que mejor me conocían a nivel académico, y ellos fueron los que me dieron los mejores consejos o consejos muy útiles, pautas, guías para acabar decidiéndome. Entre mis profesores aparecieron 2 opciones. La primera era especializarme en Derecho de la Unión Europea en el Colegio de Europa, el College of Europe, que está en Brujas, una de los mejores colegios para especializarse en Derecho de la Unión Europea, con lo cual, si estáis decidiendo especializaros en esta rama, que sepáis que el College of Europe es la mejor de las opciones. Y otra opción era especializarme en Derecho Internacional fuera de Europa, y las opciones estaban entre Canadá y Estados Unidos. Y justo cuando estaba decidiendo mi futuro, mi facultad decidió firmar un convenio con 2 universidades canadienses. Una estaba en Montreal y la otra en Ottawa, y era algo así como que todos los astros se estaban alineando para que yo finalmente decidiera marcharme a Canadá. Finalmente decidí estudiar Derecho en Canadá durante 1 año porque la idea de dar el salto fuera de Europa me parecía un verdadero reto personal. Nunca había estado tan lejos de casa, y esa iba a ser una verdadera experiencia en el extranjero. Así que decidí Canadá. En Canadá hice una especialización en Derecho Internacional Público y Privado, la cual cosa me dio una visión global de cómo funcionan las instituciones internacionales, pero también cómo se aplica el Derecho Internacional Privado. Algunas asignaturas fueron, por ejemplo, Arbitraje Internacional, Comercio Internacional, Derecho Internacional de las Personas, Derecho Internacional del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. La verdad es que yo os recomiendo a todos vosotros, si podéis permitíroslo, que vayáis fuera a estudiar y a seguir empapándoos de los conocimientos de otros profesionales que os puedan dar una visión completamente diferente de lo que vuestros profesores de aquí os puedan aportar. La verdad es que es una inversión que merece la pena hacer en vosotros y en vuestro futuro. Lo que más me costó de Canadá fue adaptarme nuevamente, después de 5 años, a una nueva forma de estudiar, a una nueva forma de trabajar y a una nueva forma de aprender. Necesité aproximadamente unas 3-4 semanas hasta encontrar
una buena metodología de estudios que se adaptara a mí y a mis clases y que de alguna forma me permitiera seguir correctamente cada una de las materias y aprobarlas. Encontrar una buena metodología de estudio es muy complicado, así que lo que hice fue rodearme de otros estudiantes que también estaban en mi situación y que de alguna forma entre nosotros podíamos compartir tácticas de estudio y fórmulas para poder llegar a las materias, y también tiré de estudiantes canadienses que conocían al profesor o conocían la materia y que de alguna forma me pudieron dar algunos consejos de, bueno, pues mira, para arbitraje internacional lo más importante es que lo estudies de esta forma, porque de esta forma podrás llegar a todas las materias y entender correctamente y disfrutar de la asignatura, etcétera, etcétera. Con lo cual me rodeé de otros estudiantes, tanto internacionales como nacionales, para conseguir definir correctamente esa metodología de estudios, pero también tiré de los profesores. Una de las cosas que aprendí en Barcelona era que no tenía que tener miedo a dirigirme al profesor y a pedirle ayuda si era necesario, así que en casi todas las materias en Canadá me presenté al profesor, le dije, mira, yo vengo de Barcelona, y me gustaría saber cómo puedo aprovechar correctamente y disfrutar de tus clases, qué cosas debo hacer, qué cosas tengo que leer, qué me recomiendas hacer. Y un poco seguí las instrucciones de los profesores y solo así pude encontrar la forma de disfrutar de Canadá. Una cosa curiosa de Canadá que me pareció increíble es que la biblioteca del campus estaba abierta las 24 horas del día. No cerraban en ningún momento cuando era época de exámenes. Y esto era muy útil, sobre todo cuando vivías fuera del campus y era pleno invierno, porque en Canadá sí se puede llegar a vivir esa sensación térmica de menos 30 grados. Y si estás estudiando en la biblioteca, realmente creedme que muy pocas ganas tienes de salir de la biblioteca, enfrentarte al frío hasta llegar a casa, con lo cual que esté la biblioteca a las 24 horas abiertas te permitía incluso descansar en la propia biblioteca. ¿Por qué? Pues porque en cada planta había una zona de sofás de descanso y una zona de cocina, la cual cosa te permitía poder descansar mientras estudiabas, incluso también poder comer mientras estudias. ¿Y cómo eran los exámenes en Canadá? Pues muy divertidos, pero también muy complicados. Divertidos porque tenías la parte escrita, que era resolver un caso práctico por escrito, y la parte oral, que consistía en hacer simulaciones de juicios, simulaciones de arbitraje, presentaciones orales de un tema en concreto, etcétera, etcétera. En las pruebas escritas los estudiantes podíamos tener todo el material encima de la mesa, desde códigos, manuales, manuscritos, notas, etcétera, etcétera. Todo el material lo podíamos tener a nuestra disponibilidad para poder contestar correctamente al caso práctico. Esto era muy útil porque no tenías que memorizar absolutamente nada, simplemente tenías que saber dónde encontrar la información para poder dar respuesta correcta al caso práctico. En cuanto a la prueba oral, el profesor valoraba absolutamente cada uno de los detalles, desde la vestimenta del abogado, desde el vocabulario utilizado, los gestos que hacíamos mientras interrogábamos al sospechoso, etcétera, etcétera, hasta el fondo de la cuestión, no solo la forma, sino el fondo y el contenido. Lo interesante de los exámenes es que una vez tenías la nota, todos los estudiantes teníamos 15 minutos de entrevista con nuestro profesor, tanto si aprobabas como si suspendías, y era obligatorio que el profesor recibiera a los estudiantes en su despacho para comentar el examen y el resultado del examen. Si tuviera que decir algo negativo de la Facultad de Derecho de Ottawa, probablemente diría que no existen las segundas oportunidades, es decir, que si suspendes un examen no hay una fase de recuperación. Por tanto, tienes la presión de estudiar muchísimo para que tu única opción sea la de aprobar, porque si no, sabes que directamente tendrás que volver a empezar desde cero el año que viene. Otra cosa muy interesante de la Universidad de Ottawa, y que de alguna forma ese dato me ayudó a mí a la hora de decidirme por Canadá, es que es la universidad bilingüe más grande de Norteamérica, donde puedes tomar las clases en francés o en inglés. Y básicamente es lo que hice, es decir,
En mi especialización en Derecho Internacional, lo que hice fue tomar algunas materias en francés y otras materias con profesores de habla inglesa. Después de Canadá me volví a España y empecé a trabajar. ¿Y me estoy dedicando al derecho internacional? Pues no realmente. Sí que es verdad que muchas de las cosas que hago en mi día a día tienen connotaciones internacionales y tengo que ir a ver qué es lo que dice la jurisdicción de un determinado país, pero el grueso de mi trabajo se centra en el derecho español o en el derecho andorrano, también algunas cosas en el derecho francés, porque son las tres jurisdicciones donde actúo, a pesar de que opero en otras jurisdicciones, pero realmente es muy puntual y no he puesto o no me dedico realmente al derecho internacional, sino que dentro de mi actividad algunas cosas sí que tienen una connotación internacional. Aunque no me estoy dedicando exclusivamente al derecho internacional, no considero que mi estancia en Canadá haya sido una pérdida de tiempo, porque la verdad es que aparte de todo lo que aprendí a nivel formativo, también aprendí muchas otras cosas que me han ayudado a crecer como persona y como profesional, y me han inculcado una serie de valores, una serie de principios que hoy en día sí que los pongo en práctica. De hecho, creo que si no hubiera ido a Canadá, no sería la persona que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas. Decía hace un segundo que no practico exclusivamente el derecho internacional, que no es algo que ponga en práctica cada día en mi trabajo, pero sí que es verdad que la sociedad evoluciona muy rápido y hoy estamos viviendo en una era donde las personas tienen presencia a nivel internacional gracias a Internet, y nuestros clientes son personas, empresas que tienen esa proyección internacional y que hace que nosotros los abogados tengamos que tener también esa visión global, esa visión internacional que Canadá me dio en su momento y que poco a poco voy a ir introduciendo evidentemente en mi práctica habitual. Finalmente, a modo de conclusión, deciros que mi experiencia en Canadá ha sido más que positiva en todos los niveles. En lo personal, pues porque he conocido a unas personas maravillosas que hoy en día siguen siendo mis mejores amigos, a pesar de que cada uno vive en diferentes puntos del globo terrestre. En segundo lugar, a nivel profesional, me ha abierto las puertas a encontrar más fácilmente trabajo una vez llegué a España, porque evidentemente el poder poner en tu currículum que has estado fuera un año estudiando, especializándote, siempre es una ventaja competitiva respecto de aquellos que no lo tienen, y por eso es una inversión realmente de futuro, una inversión que vale la pena realizar. Y en tercer lugar, a nivel interno, me ha permitido conocerme mejor, tanto cuáles son mis límites, cuáles son mis miedos, y a saber manejar mis límites y a saber superar mis miedos, con lo cual hoy soy quien soy gracias también a esa experiencia en Canadá. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.